Bueno, saludamos al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas de las personas que ya nos van a estar haciendo llegar sus inquietudes. Más 569-5148-1313. Pero antes, vamos con Ana María Silva para tomarle el pulso a la ciudadanía a esta hora. ¿Qué sienten las personas? ¿Qué dicen, Ana María Silva? Lo primero que te puedo decir es que sienten mucho frío porque Puente Alto está heladísimo. Y lo otro es que estábamos sacando la cuenta acá con el equipo desde el 17 de mayo del 2020 es que la mascarilla es obligatoria. Pero vamos al tiro a preguntarle a las personas qué opinan. Yo me voy a poner mi mascarilla porque yo estoy en espacio abierto, pero para hablar con las personas sí me pongo la mascarilla. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Supo que vuelven las sonrisas o no? Sí, supe. ¿Cómo la toma la noticia? Bueno, para espacio abierto está bien, pero hay partes que uno igual debe seguir cuidándose, como si yo voy a un centro médico tengo que usar mascarilla, en la locomoción, igual hay que cuidarse. Mire, tenemos allí en el estudio al subsecretario Cuadrado, subsecretario de Salud, así que aproveche, mi querida señora, de hacerle alguna pregunta sobre el tema de la mascarilla, ahora que la vamos a poder dejar de usar en muchas partes. Sobre la mascarilla, lo que yo le preguntaría a él, si esto va a ser efectivo hasta cuándo se va a dejar de usar para siempre en espacios que no son abiertos. Ya. Eso le preguntaría. Buena pregunta. ¿Nos está escuchando, no? Sí. ¿Está escuchando, Anita? Sí, ¿o no? Bueno, pero Anita le comenta. Anita le cuento. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Quiero agradecer esta pregunta y también agradecer el comentario, ¿no? Cuando ella dice con tanta claridad, hay lugares en los cuales vamos a seguir utilizándolo, hay también que seguir cuidándose, ¿no? No es que se acaben las mascarillas y nunca más las vamos a ver, pero sí pasan a ser de tipo recomendado y no obligatorio. ¿Hasta cuándo? Todas las medidas son dinámicas, ¿sí? Y lo que nosotros esperamos es que podamos avanzar a un momento en el cual el uso de mascarillas pasa a ser un elemento más de nuestras medidas de cuidado, que en momentos en los cuales tengamos más circulación viral la gente se cuide. Y si una gente tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, ocupe mascarilla, que es muy importante, que cuando estemos en lugares de alta aglomeración, incluido el transporte público, que se ocupe mascarilla. Pero la obligatoriedad se queda reservada solamente a espacios muy específicos como son los centros de salud. ¿Por qué? Porque los centros de salud y la sala de espera conviven personas que están enfermas, que pueden tener síntomas respiratorios, pero además personas muy vulnerables porque tienen enfermedades crónicas. Uno escucha eso y es como que debió haber sido siempre así probablemente, ¿no? Pero no teníamos la cultura de la mascarilla. Exactamente, y eso es tan importante, ¿no? Después de 2 años y medio hemos internalizado la importancia de la mascarilla como un elemento más de nuestra vida cotidiana y que las personas entienden cuándo es necesario ocuparlo. Pero subsecretario, para dejarlo súper claro también a la vecina, a partir del 1 de octubre va a ser voluntario. Si usted, por ejemplo, señora, quiere subirse a la micro y ponerse su mascarilla, es asunto, digamos, que depende de usted, pero nadie se lo va a exigir. Exacto, voluntario pero recomendado. Nosotros recomendamos que en el transporte público se siga utilizando y efectivamente no es obligatorio y queda también a el autocuidado y el aprendizaje que todos hemos tenido. Anita, ¿alguna otra inquietud de la señora que estamos acá entrevistando? Súper bien quedó, ¿no? Sí, gracias. Gracias a usted, vecina. Vaya a descansar, que viene saliendo de la pega cansadita. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos seguimos buscando preguntas y lo del transporte público es importantísimo. Subse, si usted me preguntara a mí, yo por lo menos me voy a dejar la mascarilla permanente en micro y metro. Así me parece. Eso es una muy buena alternativa. Ya eso. Otra. Sí. Ya, entonces te dejamos buscando preguntas porque nos vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría, que está en otro punto de la ciudad. Gabriel. Exactamente, Francesco, muy buenos días, una fría mañana que estoy con las chiquillas, con Anselmina y Nancy. Estábamos conversando precisamente sobre la mascarilla y usted, Anselmina, ha tenido una opinión bien relevante respecto al uso de mascarilla en el transporte público. Sí, porque, buenos días. Muy buenos días. ¿La perdimos? ¿La perdimos? Perdimos el micrófono. Vamos a corregir eso. Oiga, pero yo tengo ahí una pregunta, porque es verdad, lo del transporte público, ¿usted diría que es un ambiente de riesgo, por ejemplo, en horario punta? Lo primero a decir es que cualquier espacio cerrado donde tengamos muchas personas es un lugar que es de más riesgo en términos relativos, ¿no? Y por lo tanto, en todos esos espacios nosotros recomendamos que se siga utilizando.
quiero hacer sí una salvedad, particularmente el metro, ¿no? El metro ha hecho muchos esfuerzos para que haya una adecuada ventilación de espacios, las ventanillas están abiertas, significa que hay un gran recambio de aire, lo que es distinto, o sea, de hecho uno podría tener más riesgo en una habitación, una pieza cerrada donde hay varias personas en una fiesta social sin mascarilla que en el metro. De ahí, ¿sí? ahí fue donde nos contagiamos probablemente. Exactamente, Muchos de de hecho las nosotros, estadísticas lo que muestran es que la mayor parte de todos los contagios ocurren en el domicilio y en actividades sociales y no en el transporte público. Por eso, la recomendación es efectivamente utilizarlo, pero en términos de el riesgo sigue siendo de mucho más riesgo las actividades sociales en espacios cerrados, en el cual tampoco es obligatorio, pero sí cuando hay aglomeraciones el uso de mascarilla recomendado. Subsecretario, hay muchas inquietudes de la calle, así que volvemos con Ana María Silva. Sí, y justamente estoy con las tres Marías, con María, Ana María y María Luisa, que tienen opiniones y preguntas. Vamos a partir con María, porque estamos con el subsecretario de Salud y aprovechemos de preguntarle cualquier duda que nos quede por el tema de la mascarilla. Ya. Buenos días. Buenos días, María. Yo no estoy muy de acuerdo todavía que saque la mascarilla. No estoy muy de acuerdo todavía sobre sacar la mascarilla porque he visto muchos contagios. Yo, por experiencia propia, he vivido con mis yernos, también que estuvo muy mal. Y bueno, yo por mí, yo no voy a sacar la mascarilla. Muy bien, María. Solamente en la casa y cuando ande sola. Eso es, María, y quiero ser muy claro, ¿no? Todos podemos seguir ocupando mascarilla y hay personas a las cuales recomendamos esto, ¿no? Grupos de riesgo, personas que tienen síntomas respiratorias, de tal manera que la mascarilla va a ser parte de nuestra vida cotidiana como hemos muy bien aprendido. Estamos en un momento un poco diferente, ¿no? Hemos logrado que la mayor parte de la población tenga ya 4 dosis de vacuna, lo que nos da alta protección, están a la baja los contagios, está mejorando el clima, lo que mejora la ventilación. Por lo tanto, es un momento en el cual podemos avanzar en que esto ya deje de ser obligatorio, pero lo que no significa es que las mascarillas desaparecen. En eso quiero ser muy claro y por ende el comentario de María de seguir utilizándola, por ejemplo, en transporte público, es muy, pero muy relevante. Vamos, Anita. Tenemos más preguntas. Ana María, ahora tu turno. Hola, buenos días. Buen día, Ana María. Bueno, yo no voy a seguir usándola porque no... Aparte de... Nada más un segundito que le vamos a poner el retorno para que escuche bien al subse. La respuesta le quede un poquito más clara. Ya, ahora sí, tocaya, vamos. Hola, Ana María, buenos días. Como te digo, no la voy a seguir usando por un... Buenos días. Es más que nada por un tema de como una alergia que me da en la pera, sobre todo con el calor. Entonces no voy a seguir usándola. Solamente si tengo que acompañar a mi mamá al médico o algo así. Pero no la voy a seguir usando. Exactamente. Centros de salud, recordar que es obligatorio. Un minuto para sacarse la mascarilla. Le pregunto por lo que estábamos hablando de la vacunación recién, por ejemplo. Ya. No, yo me vacuné, tengo todas mis vacunas, pero yo no, como le digo, no voy a seguir usando. Está bien. Ya, subsecretario. Bueno, ¿Qué le dice es muy importante lo que decía Ana María. Ella tiene sus 4 vacunas al día, lo que le confiere una alta protección para poder estar protegida de no caer al hospital o no tener un evento grave por COVID. Esa excelente noticia. Lo importante, Ana María, es que seguimos cuidándonos. El COVID no se terminó, sigue con nosotros. Por lo tanto, es muy importante que las medidas de autocuidado, el utilizar mascarillas si tenemos síntomas respiratorios, en el transporte público, el seguir testeándonos si tenemos síntomas. En general, todas las medidas que hemos aprendido durante esta pandemia son fundamentales para que podamos seguir muy protegidos y protegidas con este virus que va a seguir con nosotros. Ana María Silva. Ya. Oye, tenemos más preguntas. Gracias, chiquillas, muy amables. Las Muchas dejo para gracias, que tengan sigan buen día. su camino. ¿Ustedes también tenían alguna pregunta? Estamos hablando por el tema de las mascarillas. Al tema de las mascarillas, estamos hablando por las preguntas, dudas, inquietudes que tienen las personas a partir del 1 de octubre, que ya no va a ser obligatoria para casi todas las actividades. Yo creo que es necesario que la gente se cuide igual, pero el que quiera sacarla, que se la saque. Pero perfecto, no lo podría explicar mejor. Sería lo mejor que la gente igual lo pudiera usar un tiempo más, por precaución. Esa es mi opinión, solamente por precaución. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, parte de las opiniones también acá en la comuna de Puente Alto. No, fantástico, porque de hecho encontramos, subsecretario, distintos tipos de posiciones. Así es. Pero al parecer igual todos con ganas de que evidentemente la pandemia nos vaya dejando más libertades. Mire, tenemos una pregunta para usted, la vamos a proyectar acá en la pantalla, porque seguimos con dudas, evidente. Vamos.
Hola, soy Denis. ¿Qué pasa si en el trabajo me obligan a usar mascarilla? ¿Se puede? No se puede obligar el uso de mascarilla, si en eso es muy claro, pero tampoco se puede prohibir, ¿sí? El uso de mascarilla es algo que va a seguir siendo recomendado, por ejemplo, en espacios cerrados laborales donde no hay una buena ventilación. Eso es ideal que las personas puedan seguir utilizándola, pero no es parte de las obligatoriedades que pueden existir dentro de la normativa, porque la norma sanitaria sí no lo dispone. De hecho, hay muchas personas que me han comentado que en sus trabajos, si bien es obligatorio, ya prácticamente son pocos los que la usan. Lo que le quería preguntar ahí, también hay empresas que tienen otro tipo de cosas que sí son obligatorias. Los seguros por el COVID, por ejemplo, para sus trabajadores. Eso se mantiene, ¿no? No tiene nada que ver. Mientras sigue la alerta sanitaria, esas medidas, que es una ley, de hecho, de la República, eso sigue vigente. Subsecretario, pero hay una medida ahí, por ejemplo, que tiene que ver con la toma de temperatura. ¿Eso ya se elimina en total? O sea, ¿queda a criterio de cada organización, empresa, etcétera? ¿O usted diría que no es necesario, digamos, ¿no? La toma de temperatura, de hecho, es una de las medidas que nosotros activamente desaconsejamos, en el sentido de que no es una medida sanitaria que sirva. Eso fue parte del Consejo Asesor de cosas que nos recomendó que dejáramos de hacer, porque la verdad es que su utilidad es nula o muy limitada. Aun cuando hay empresas que lo mantienen. Ana María Silva, ¿tiene más testimonios? Sí, porque justamente el transporte público sigue siendo un temazo, va a serlo durante todas estas semanas de cambio, ¿no? De transición. Metro, micro, pero también los colectivos, y por eso quería preguntarle a nuestro querido amigo aquí, ¿cuál es su nombre? Bernardo estaba viendo el programa y justo tenía una pregunta para el subse. Muy bien. Aquí vamos bien apretaditos, mire, la distancia menos de 1 metro. Ya. La distancia es súper estrecha, entonces yo quiero saber si en realidad existe alguna obligación, o sea, los pasajeros están obligados a usar la mascarilla en este espacio tan pequeño. Bueno, que ahora van a subir un poco las temperaturas, va a haber más ventilación. ¿Nosotros estamos obligados realmente a ocupar la mascarilla? Buena pregunta. Bernardo, no están obligados, pero sí la autoridad sanitaria les recomienda tanto a usted como a los pasajeros a utilizar la mascarilla. Por lo tanto, uno perfectamente, y lo que uno espera, y vamos a trabajar con transporte público, que existan carteles que recomienden el uso. Pero es muy importante también lo que usted mencionaba, de que en las condiciones de que estamos entrando a la primavera, mejora en las temperaturas, el que aprovechemos eso para tener ventilación, tener las ventanas abiertas, porque una de las cosas que más previenen los contagios es una adecuada ventilación, y evidentemente un vehículo moviéndose genera una corriente aérea importante que disminuye muchísimo el riesgo de un contagio. ¿Qué le parece? Claro, o sea, quedaría de forma opcional para el pasajero y tanto para mí como... Así es, no es obligatorio, sino que es recomendado. Ahí me quedó claro entonces. Sí, pero yo tengo un punto ahí... Muchas gracias, Bernardo. Anita. Ahí nos estaba viendo en su pequeña pantalla. Anita, es que tengo un punto que le quiero preguntar al subsecretario, porque ¿qué pasa si él le exige a los usuarios, ¿no es cierto?, a los pasajeros que se pongan la mascarilla? Y entonces, no, ¿por qué va a poner la mascarilla si no es obligatorio? ¿Lo podían denunciar? Esa es una pregunta para el derecho administrativo, probablemente es, por lo tanto no me quiero pronunciar algo que hay que preguntarle probablemente a un abogado. Lo que yo sí quiero ser muy claro es cuál es la normativa vigente. La obligatoriedad desde el punto de vista del uso de mascarillas en espacios como esos deja de estar vigente desde el punto de vista sanitario, y lo que hay es una recomendación por parte de la autoridad de su uso, pero condiciones específicas en muchos espacios que son particulares, comunidades de edificios, establecimientos educativos. Eso es una materia en la cual probablemente cada uno de esos espacios también va a discutir si es que van a querer seguir exigiendo o no, si se van a poner de acuerdo para el uso, pero desde el punto de vista de la norma sanitaria deja de ser obligatorio. No, por lo demás, muchos transportes tipo taxi colectivo tienen separada la parte del conductor. Ya hicieron esa inversión, no la van a quitar. ¿Para qué lo van a sacar? Evidentemente. Ya, tenemos más preguntas para usted. Oye, batería de preguntas. Muy bien, si no. tratemos de aclararlas todas. Vamos. Eso. Hola, ¿y en los colegios cómo será el uso de mascarilla en ellos? Muy Eso importante. es una gran... Esta es una pregunta que lleva varias semanas, ¿no? Es un sentido anhelo de los padres y madres, pero sobre todo de los niños y niñas. Sí. Lo primero que quiero decir es que las mascarillas en todo tipo de espacios, incluidos los establecimientos educativos, han cumplido un rol importante en prevenir contagios, ¿sí? Ahora, lo que estamos haciendo es avanzar a un momento en el que, como tenemos mejores coberturas, mejor clima, por ende ventilación y menos contagios, los cuales se puede dejar de exigir el uso. Entonces, en establecimientos educativos deja de ser obligatorio el uso de mascarilla, ¿sí? O sea, lo mismo que decíamos para la norma general se cumple también en las escuelas, ¿sí?
Ahora, como siempre también nosotros recomendamos que si hay niños o niñas que están con algún síntoma respiratorio, que ojalá los padres, madres y apoderados tengan el cuidado de que asistan con uso de mascarilla, ¿sí? Y por otro lado, es evidente que cualquier niño, niña, adolescente o cualquier madre, padre, cuidador que sienta que su hijo va a estar más protegido con el uso de mascarilla, tiene plena libertad de hacerlo. Nadie les puede prohibir el uso de una mascarilla en un aula. Eso es muy, pero muy importante. El ministro de Educación también lo relevaba el día de ayer. Bueno, tenemos más preguntas que están llegando además vía WhatsApp. Más 569-5148-1313 si usted también tiene inquietudes a esta hora. Aprovechemos al subsecretario. Mire que usted no viene todos los días. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí está. Buenos días, Subse. ¿En el supermercado será obligatorio usar la mascarilla? No lo es. No lo es. No lo es. Ya. Incluso, la norma general. Espérese, la norma general. Incluso aquellos que venden, por ejemplo, le pongo el típico caso de la fiambrería, la quesería, donde siempre los funcionarios están con su mascarilla, ya no es obligatorio. En ese tipo de contextos, las normativas sanitarias tienen ciertas especificidades. O sea, el uso de una cofia, el uso de guante, el uso de mascarilla para evitar la contaminación de alimentos, pero eso tiene que ver con otras normativas sanitarias generales. Ya, pero nadie me puede exigir en el pasillo, usted se tiene que poner la mascarilla. Correcto. Eso ya no. Súper importante. Ya. Muy bien. Más preguntas para el subsecretario de Salud Pública, aquí presente en nuestra pantalla. Veamos. Hola, buenas, soy Yesenia y mi pregunta es que si estoy en teletrabajo, desde el 1 de octubre tengo que volver a presencial. Frente, y quiero ser muy claro, no hay ninguna obligatoriedad de volver el 1 de octubre a la presencialidad. La alerta sanitaria, que es el marco normativo que permite el teletrabajo, tanto en el sector público como privado, por distintas leyes, sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual existan modificaciones con respecto a las condiciones que ya tienen pactados los trabajadores con sus empleadores. Por lo tanto, quiero llamar a mucha tranquilidad en esta materia. No, por lo tanto, además tenemos justamente una institucionalidad con respecto al teletrabajo que se apuró por la pandemia, porque esa era una ley que costó sacarla, pero había una discusión en el Congreso súper potente, porque algunos decían, bueno, pero se va a usar, no se va a usar, y terminó siendo clave por la pandemia. Así que qué bueno que lo aclare el subsecretario, porque hay personas que seguramente les parece fantástico el mundo del teletrabajo. Hay otros que quieren volver, ¿ah? Bueno, y esa es una materia sin duda de diálogo entre trabajadores y empleadores, en las cuales, como siempre, pueden llegarse a acuerdos y avanzar. Pero quiero dejar muy claro, digamos, que no es que haya un cambio y que el 1 de octubre pase algo con respecto al teletrabajo, sino que hay una continuidad de lo que ha significado hasta ahora. Subsecretario, volvamos a la calle entonces, estamos tomándole el pulso a la ciudadanía, tenemos aquí un verdadero consultorio y ahí está Ana María Silva con otra inquietud, ¿no es así, Anita? Sí, tenemos el tiempo justo porque Esther la agarramos en el semáforo en rojo para que pudiera hacer la pregunta antes de irse rapidísimo al trabajo. Ya, pregunte. ¿A quién le pregunta? Al subse. O opine. Opino. La escucho. Bueno, es importante que uno debe seguir usando la mascarilla, las condiciones higiénicas de alcohol. Eso, y bueno, y mantener la distancia, que eso es súper importante. ¿Ya? Pero como se dice que desde el 1 de octubre que damos la plena libertad de que quienes puedan usar la mascarilla en los colegios, los niños, bueno, ahí los apoderados tendrán que decidir, porque realmente esto de la pandemia es algo que dejó bastante que decir, porque mucha gente, bueno, principalmente yo, que fui muy afectada, yo estuve muy mal, estuve intubada, ¿ya? En coma, pero soy una sobreviviente del COVID, gracias a Dios, pero mi hermana no pudo contar lo mismo. ¿Tu hermana falleció? Sí, entonces en parte de eso yo tomo la precaución, mi familia, y eso le digo a la ciudadanía. Finalmente esto nos cambió la vida, ¿no? La historia. Totalmente, totalmente. Entonces debemos seguir con la precaución y poniéndonos las vacunas propiamente tal. ¿Ya? Oye, eso realmente... Oye, qué tremenda su historia. No la conocía, te juro que la conocí acá en el semáforo, Esther, y de verdad que me sorprendió mucho su testimonio porque no tenía idea de la historia de su hermana, por ejemplo. Entonces, claro, a lo mejor ese mismo testimonio nos da a entender que a lo mejor la mascarilla sí llegó para quedarse, pese a que no sea obligatorio, en muchas instancias. Exactamente, exactamente. Yo por eso tomo la precaución. En mi trabajo igual. Hemos decidido que igual vamos a seguir usándola. ¿En qué trabajo? ¿O en qué rubro? En el sistema público. Entonces debemos seguir igual porque atendemos bastantes personas. Y en el sistema público igual se debe seguir usando bastante.
Ese es un tema de precaución. Yo creo que la ciudadanía a veces ha tenido la libertad, pero hay que ser precavido. Así es, mucha responsabilidad. Además que la vacunación mermó un poco también, o sea, las tasas sí, evidentemente las tasas están, yo creo que buenas, pero sí mermó un poco últimamente. Exactamente, la vacunación es súper importante, primordial, para que toda la gente siga con el plan de vacuna y aquellos que no se han vacunado que lo realicen. Eso porque es. esto 4 todavía dosis. sigue. Está silencioso. Claro, 4 dosis, yo tengo las 4 dosis y toda mi familia. Muy en el bien. fondo, esto fue bastante letal, esto todo que digo yo, fue lento y la gente, bueno, todo, me incluyo, que estuvimos 2 años como encerrados y esto de las fiestas patrias igual hay que prevenir bastante. 2 años sin vernos la cara, sin sonreír, sin conocernos. Exactamente, eso. Eso, ministro. Oye, Esther, muchas gracias. Muy bien. Subsecretario. Subsecretario. Yo quiero tomarme de sus palabras. Subsecretario, que esté muy bien. Muchas gracias. Quiero mandarle un abrazo muy grande. Un gran saludo para todos ustedes. Sí, gracias, muy amable. Gracias. Yo creo que Gracias. es fundamental tomar este relato, ¿no? Porque estos 2 años y medio de pandemia han sido pero muy duros. Hay más de 60.000 personas que nos han dejado por esta pandemia. Ha significado un sufrimiento humano muy grande para la mayor parte de las familias del país. Ha significado un esfuerzo también de trabajadores y trabajadoras de la salud, muchos de quienes fallecieron también, trabajadores esenciales que estuvieron exponiéndose a esta pandemia desde muy temprano, de los rubros más diversos, ¿no? La ministra ayer hablaba incluso de los basureros, como ellos también fueron fundamentales y estuvieron tan expuestos al principio. Y el que estemos llegando a este momento en el cual podemos ir avanzando en mayores libertades es porque hemos hecho muchos sacrificios, porque hemos sido muy responsables, poniendo nuestras 4 vacunas, cuidándonos. Y esas cosas tienen que quedar con nosotros. O sea, este mensaje al que tú nos llamas de seguir cuidándonos es fundamental, porque el virus no va a desaparecer, va a seguir con nosotros. Por ende es tan importante seguir cuidándonos con la vacunación, con el testeo, con el uso de mascarilla en aquellos espacios de más riesgo y con todas las medidas de cuidado que ya hemos ido aprendiendo durante esta pandemia. No, y además que realmente quiero agradecer el testimonio. Perdón, Anita María, ¿me puedes dar el nombre de nuestra entrevistada? Esther, ¿cómo Yo estás? quiero agradecer al sistema de salud. Bien, gracias. Quiero agradecer. ¿Quieres dar un mensaje? Sí, quiero agradecer a todo el sistema de salud, porque gracias al sistema de salud, que fue primordial, bueno, yo estoy viva, gracias a Dios, y gracias a la rehabilitación que también el sistema público me brindó. Eso quiero agradecer. Muy agradecida. Y nosotros queremos darte las gracias a ti. Muchas gracias, Esther. Un abrazo. No, el abrazo para ti, Esther, por habernos compartido tu historia, que es la historia, como decía el subsecretario, de más de 60.000 familias, ¿no? Que han perdido un ser querido, en tu caso una hermana. El que tú hayas estado, ¿no es cierto?, también al borde de la muerte y que hoy día estés viva para contarlo. Es también parte de lo que hemos vivido en estos 2 años y medio, como dice el subsecretario, que ha sido muy terrible también, ¿no? Así que un abrazo para ti, así, pero gigante. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Gracias. Te podemos conocer antes que te vayas. Una sonrisa, solamente para conocerte. Ya la previa de la mascarilla. Solo sonrisa. Eso. Bien, Hola, gracias. Esther. Te pasaste, Esther. Un abrazo gigante. Qué lindo, qué lindo. Bonito. Gracias. Porque probablemente todos conocemos a alguna persona. Exacto. Y quizás no es de tu familia exactamente directa, pero... Y es tan importante no olvidar, ¿no? No olvidar. Ese no olvidar y sobre todo la vacunación, que ya vamos a estar entrando en ese tema, subsecretario. Efectivamente, pero están llegando más preguntas por nuestro WhatsApp. Así que, y tenemos en terreno. Mira, te las tenemos las dos. Acá, mire. A ver, buenos días. Primero. En las tiendas, ¿será posible probarse la ropa? Lo que yo puedo decir es que no hay ninguna razón sanitaria para que esto no se permita. ¿Sí? Primera cosa. Por lo tanto, ahí yo hago un llamado también a que todos los rubros, incluido el comercio, comience a revisar sus protocolos. Hay muchas normas que se han quedado de alguna manera como pegadas en el pasado, ¿no? Y que de hecho ya dejaron de ser recomendaciones hace un buen tiempo, pero siguen vigentes. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento desde el 1 de octubre que cosas como esta, que la verdad no tienen una justificación desde el punto de vista sanitario del COVID, se pueden revisar. Claro, porque algunas tiendas, perdona, para decirlo porque es buena la pregunta, me ha pasado que he llegado a algunas tiendas del retail en mall y te dicen, no se puede probar. Y yo digo, pero ¿cómo? Si ya hace casi... Porque ¿cómo te vas a comprar algo si no te lo puedes probar? ¿Y vas muy seguido tú? No, voy muy poco, pero me pasó hace, fíjate, no más de 3 semanas en una tienda del retail, para que vamos a nombrar la tienda, y me dijeron, no se puede probar los jeans.
Porque pero sabes que parece que depende como de la sucursal, porque en otros... Pero qué raro, ¿no? Porque hay que ser muy claro, las razones para eso no son No son sanitarias, ¿no? a esta o sea, si altura. es que hay razones por las cuales no se quiere facilitar eso, serán otras. Se están aprovechando pero no tiene que ver con el COVID-19. Ellos de COVID seguirán dando licencia médica. Muy buena pregunta, doctor. Carmen, por supuesto que sí. La licencia médica es parte de los derechos que tenemos en la seguridad social. Por lo tanto, cualquier persona que tenga COVID-19 va a poder tener una licencia por el tiempo completo, que pasan a ser 5 días de aislamiento. O sea, algo importante a recordar. Hasta habíamos partido, digamos, la pandemia con 14 días, no sé si se acuerdan, ¿no? Y esto se ha ido reduciendo por varias razones. Uno, porque el virus también ha ido cambiando, ¿sí? Sabemos que la mayor parte de los contagios ocurren durante los primeros 2 días de síntomas. Y por eso estamos bajando a 5 días que se pagan completos. No existe carencia, que es algo que existe para algunas licencias, donde los primeros días no se cubren. En el caso del COVID-19, los 5 días están cubiertos y son una garantía para todas las personas, ya sean FONASA, ISAPRE o el tipo de seguridad social que tengan. Bien, pues subsecretario Cristóbal Cuadrado, muy agradecido de que haya venido a Muchas gracias, siempre. Deberíamos hacer un segmento de licencias, porque las personas siempre tienen dudas con eso. Bueno, podemos un día venir especialmente a hablar de eso, que sabemos que es un tema muy ciudadano, que genera muchas dudas y nosotros encantados de poder venir a aclarar y contarles también qué estamos haciendo para mejorar ese sistema. De todas maneras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buen día. Que le vaya muy bien.